bonita, yo soy Tañita Cardona y aquí tenemos otro story time. Ya saben, no nos gusta el chisme, pero nos entretiene. Y aquí comienza un videazo con este corazón. Todo empezó cuando teníamos una presentación en Saki City. Para ese entonces yo tenía 3 bailarines, ¿no? Uno de ellos es un muchachito que ya falleció, que Dios lo tenga en su santa gloria. Uno de ellos se llamaba Kevin y mi otro muchacho que se llama Frickson, que actualmente sigue trabajando conmigo. Para ese entonces yo estaba recién empoderada, o sea, saliendo de todo el yugo que vivía y ya estaba como que empezando a retomar mi carrera con fuerza, y nos contrataban mucho para la provincia de Cotopaxi y nos contrataron para Saki City. Más o menos por enero nos contratan para Saki City a unas fiestas. Algo que ustedes no saben de ese fatídico día es que yo tenía una cita. Tenía que conocer a un chico y no pude conocer al chico por culpa de lo que ya les voy a contar. Bueno, sí lo conocí, pero así de hola y de chao. Porque chance. Nos toca nuestra presentación, subimos, estaba una banda o una orquesta en ese escenario, pero bueno, hasta el momento y durante tantos años de carrera que yo he tenido, nunca habíamos tenido, o sea, había accidentes, pero no como aquella vez. Entonces comenzamos a dar el show y era nuestro primer mosaico, 3 canciones, Así no te amarán jamás, no, 4 canciones, Así no te amarán jamás, Amor mío, déjala, Como jugando y Adiós amor. Cuando ya estamos en la última canción del primer mix, yo meto uno de mis tacos en un agujerito, porque si ustedes se dan cuenta, la tarima estaba llena de agujeros. Mucha gente cuando ve este video piensa que fue montado, y no fue montado. O sea, en verdad la tarima estaba así, pero como nosotros no habíamos tenido ningún percance, yo personalmente no había tenido nunca un percance así, no le tomé importancia. Ahora sí, es mucha importancia. Yo me tuerzo el pie, entonces yo bailando le hago señas a Frickson de que se pase para acá y yo me cambio de puesto, pero es la euforia del momento y Frickson es un bailarín excelente que cuando él está bailando nunca... Creo que nadie nos fijamos, ¿no?, en dónde estamos pisando. Y resulta que él estaba dando con mucha fuerza a una tabla que estaba de otro color y que obviamente había estado floja, ¿no? Entonces cuando Frickson comienza a bailar así, ¡fum! ¡Fum! Porque sí, mis shows son bastante fuertes y con mucha fuerza. Yo me acuerdo que yo estaba tomando agua o me pasaron una botella de agua, algo así. Entonces yo estaba así, tomando la botella de agua, cuando yo regreso a ver... Se me fue el agua porque ya no lo vi a Frickson y yo lo vi caerse, o sea, vi el hueco. Los muchachos tampoco sabían qué hacer y cuando yo le digo, pare la música, paramos la música y fui a ver, sacamos a Frickson. Él estaba ese momento con mucha adrenalina, le dolía el brazo, le llevamos a una esquina y había gente que ese día peleó, que debo seguir cantando, y gente que no, que llévele a un hospital. Al momento que Frickson ya comienza a irse el calor del cuerpo, le comienza a doler mucho la cabeza y los brazos. Entonces yo, no, que yo no canto, que tiene que, digo, que yo no canto, que sí, que permiso, porque también fue falla de los organizadores y del señor de la tarima. Entonces yo cumplí mi contrato y ellos no. Entonces yo me salgo, me despido del muchacho que tenía que conocer esa noche, nos subimos al carro y corre a un hospital, corre. El hospital más cercano fue en La Tacunga, fue el Hospital General de La Tacunga. Cuando yo llego con Frickson, no me he dado cuenta que he botado el dinero del show abajo del carro. Gracias a Dios, ya era bien de madrugada y le llamo a mi amiga cuando estamos adentro de La Plata. Y ahí se puso a buscar y encontró el dinero. Entramos al hospital, le hicieron unos exámenes a Frickson, le vieron el brazo, le tomaron signos vitales y todo, pero él dijo que ya no quería estar ahí, que quería irse mejor a Salcedo. Él vive en Salcedo, es de La Maná, pero vive en Salcedo, y que quería irse mejor a Salcedo a descansar y que quería que no le deje internado en el hospital. Entonces le saqué del hospital, le pasé dejando por casa. Al día siguiente, bueno, ese día le dijeron que tenía, no es una fractura, es como una, algo así, o sea, como, no, o sea, sí, algo así, pero sí, no estaba roto. La cuestión es que no estaba roto, pero sí le pusieron un yeso, creo que fue que le pusieron. Y de ahí todo normal. Entonces ese día nosotros tuvimos que ir al mismo sitio de la presentación a terminar el show. Me llamaron los organizadores que por favor, que vaya, que no sea mala, que no fue culpa. Recuerdo que habían hecho
lo que los organizadores habían hecho es retenerle los equipos al sonido y al de la tarima, porque creo que habían contratado una sola, pero ni el sonido ni la tarima tenían nada que ver, así que el señor del sonido prácticamente me rogó que fuera a arreglar la situación porque él necesitaba seguir trabajando y no le permitían trabajar porque la gente, los organizadores tenían los aparatos de él. También me llamaron porque yo iba a poner una denuncia, también el señor de la tarima me llamó, pero cuando nosotros fuimos a hablar con el señor de la tarima era una familia tan pobre, pero tan de bajos recursos, que en realidad llegamos a un acuerdo económico como para cubrir gastos médicos y nada más, porque el señor tenía como 5 hijos y vivía en una condición bien precaria. Adicional a eso yo le pregunto que por qué si no, o sea, pone tarimas así y si puede causar accidentes y todo, y dice, ellos mismos tienen la culpa que contratan. Nunca me voy a olvidar. Con mucho respeto, pero palabras textuales del señor. Después de eso, pues bueno, con el dinero que nos dieron como que en recompensa a lo que pasó con el muchacho, a Frickson le compramos medicinas, le hice ver y todo. Dimos el show en ese lugar al siguiente día, ya temprano, y de ahí pues ya se acabó la vaina, ¿no? Cuando el señor del sonido me dice que por favor le ayude a retirar los equipos, y yo le dije, mire, ya los equipos pueden estar libres porque ya llegué a un acuerdo con los organizadores y con el señor de la tarima. Me dice, le agradezco mucho, Iba, yo justo le grabé este video, dice, yo le estaba grabando, y él me manda el video de la caída. Y yo subí, le pregunté a Frickson, le digo, vea mijito, el video me mandaron, y le envié a él, y le digo, no sé, yo quiero subir, le digo, pero no pensamos que iba a hacerse viral. Yo quiero subir, le digo, para que la gente tome conciencia de que estos escenarios y esto no puede pasar. Y me dice, sí, jefa, suba. Cuando yo subí ese video, madre mía, se hizo mega requete que recontra viral. Pero viral. Hicieron memes, mucha gente usó el video, mucha gente... Es más, les cuento algo que salió en un canal de televisión argentino donde hacían preguntas al público de qué es lo que pasa con el bailarín, ¿no? Opción A, B, C, y estuvo así, me mandaron el video en un canal de televisión, no por internet, canal de televisión argentino. O sea, la rompimos con ese video. Pero algo que la gente no sabe, violines tristes, por favor, es que de esa caída mi muchacho cayó en coma. Gracias a esa caída, después de un tiempo en plena pandemia, nos separamos, él se regresa, no recuerdo muy bien si es que en Salcedo comienza con dolores de cabeza, y cuando él se va a su tierra, que es La Maná, cae en coma por esa caída. Y pues bueno, gracias a Dios se levantó, sigue trabajando conmigo, hoy por hoy sigue teniendo problemas de la cabecita, de las arterias y de no sé qué más, está en tratamientos constantes, pero sí le causó, y es un joven, valga la redundancia, es un muchachito, y sí tuvo consecuencias súper graves. No solamente fue lo que vieron ustedes hace rato, no fue solamente que uno planeó, no fue todo lo que la gente dijo, sino que de verdad fue algo muy grave y que trajo consecuencias súper fuertes. Pero gracias a Dios él está bien, está vivo, está trabajando, y pues bueno, ese es el story time de cuando se me cayó mi muchachito, de cuando todo el mundo... había gente que me hablaba, que porque era mi culpa. Ahora ya tratamos de no subirnos a escenarios tan malos. Sí nos siguen poniendo, así que por favor, señores organizadores, colaboren con uno. Que cuando uno les pide una buena tarima es porque queremos brindar un buen show, para que no pase este tipo de cosas. Imagínense si me cayera yo. Uy, Dios mío. Así que ese es el story time de cuando se cayó mi muchacho, de cuando el video se hizo viral y de cuando él casi lo perdemos. Mi muchacho, lo quiero mucho. Él sabe que lo quiero mucho y hago este video con mucho respeto y con mucho cariño. Y agradezco mucho a toda la gente que me llegó a conocer por el video, que nos llegó a conocer por el video. Y pues bueno, ya saben las consecuencias de no ser buenos organizadores, o por lo menos de no contratar buenas tarimas para los eventos. Así como Jerry Rivera, desde a él le pasó, también le pasó a Tañita Cardona y a su bailarín. Esto ha sido todo por hoy. Les mando un besote, un abrazo en todo el hermoso cuerpo, principalmente en el pupo. Es un videazo más con este cuerpo.